Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos todos a su canal comiquero. Yo soy Poderoso Sensual y esto es Comic y más cómic. Hoy presentamos Nadie, el maestro Trillo y Brescia. Chécalo. Editado en 2020 por Do Editores, Nadie es un cómic firmado por Alberto Brescia y Carlos Trillo. Consta de 14 episodios que se distribuyeron en varios números de la revista Tidbits. Esta es una de las pocas historietas de género que firmaron los dos maestros y aquí vamos a encontrar toda una aventura por parte de Nadie. Es un investigador, un agente secreto de la corona inglesa. Esto es de género aventura y acción, con muchos tintes policíacos y sobre todo, pues, conspiraciones internacionales. Esto se desarrolló entre los años de 1976 y 1978. Obviamente hablaba mucho de su actualidad y vamos a encontrar aquí toda esa atmósfera que había de la posguerra, de la Guerra Fría, de los espías, de todos estos malosos que estaban tras bambalinas generando conspiraciones para romper el orden mundial. Y Nadie, este agente secreto, es el indicado para pues lograr destruir los planes de estos malosos. Llámese corporaciones internacionales por intereses económicos, o acá viene una gran premisa, que aquí viene en el título, el misterio de Fu Manchu. El gran Fu Manchu aquí hace su aparición. Fu Manchu es un personaje creado en 1913 por Sax Rohmer. Aquí está. Este personaje que pues se vio en varios libros de género policíaco, en donde Sax Rohmer lo pone como un maloso, en el sentido de que es un villano chino que odia la civilización occidental y sobre todo al hombre blanco. Entonces siempre está buscando una manera de romper, de destruir, y aquí no es la excepción. Acá te explican que cual Capitán América, Fu Manchu se congeló, tuvo el conocimiento de la criogenia y despertó 40 años después para seguir con sus planes, ya que vio que la humanidad sigue siendo estúpida. Dijo, bueno, vamos a aprovechar esa estupidez, vamos a corromperlos a todos, a destruirlos y de sus cenizas crear un nuevo orden mundial. Y bueno, la verdad que esta historieta es rara, es extraña, porque pues en este hilo que lleva, los primeros episodios son como historias muy normales, de principio, nudo y fin. Constan de entre 8 y 12 páginas cada episodio. Y bueno, la verdad, los primeros 2 episodios son como muy argentinos, por así decirlo. Aunque se desarrolla en Inglaterra toda la trama, la forma de hablar de los personajes es muy argentino, entonces es un poco desconecta. No sé si así se hizo de origen. Lo que sí sé que aquí se ve representado así. Terminamos esos 2 episodios y en el episodio número 3 también da un giro argumental y vemos que los personajes tienen un idioma más neutro, ¿no? Entonces ya te va situando más en esa atmósfera inglesa, y de poco a poco el personaje va construyéndonos una atmósfera, todo un mundo que está alrededor de él, ya que tiene a su jefe, que es el gran Sir Frederick Masters. Él es el jefe del servicio secreto inglés y que más adelante le va a jugar una triquiñuela a Nadie. Nos enteramos que Nadie se llama John porque en algún episodio sale su novia, ¿no? Su amor, que es Lisbeth. Entonces, Lisette es la novia ay, es que se me enredan los nombres a veces. Bueno, Lisette es su nombre y aparece aquí. Nos cuentan en algún momento que él tuvo una chica de la cual estaba muy enamorado, y que pues estaban ya en este momento de romper su carrera de espías, de agentes, y pues vivir juntos. Ella tuvo un accidente y al parecer muere. Años más tarde se entera que el mismísimo Fu Manchu fue quien provocó el accidente y la tiene cautiva, y la ha estado utilizando para estar atormentando a Nadie, ya que Nadie previamente ha estado pues destruyendo
los planes de Fu Manchu. Entonces empieza ahí a armar la trama y empieza a crecer y vemos otros personajes como también Payaso. Payaso es un compañero de nadie que le ayuda para ir buscando pistas, para ir a donde nadie no puede entrar, en el sentido de seguir siendo oculto, ya que nadie conoce a nadie. Y esta palabra de nadie juega muy bien porque, pues no sé, nadie se reporta con su jefe y su jefe está con alguien y cuando le dicen ¿quién fue? Y dice nadie, pues está diciendo la verdad, pero si otras personas es de quién sabe, ¿no? Entonces juegan mucho con esa palabra de nadie. Y por ejemplo los malos así, llegaste acá, qué bien, ¿alguien te siguió? No, nadie me sigue. Entonces pues la verdad es que nadie sí le está siguiendo. Entonces es un juego tal vez muy absurdo, pero en algunos momentos suena bastante interesante, ¿no? Cómo se juega con la palabra nadie. Y algo que pues sí es de la narrativa del tiempo, de la época. Recordemos que en esa época también habían grandes títulos y que esta historieta no buscaba romper nada, ¿no? Solo buscaba entretener de la manera más divertida a un público cautivo, que es el que estaba en ese momento en Argentina, y que había un boom de revistas de historieta, y que pues esta era una historieta más, ¿no? En donde a los autores les dejaba una lana, pero sí se ve que nunca tuvieron la pretensión de hacerlo más profundo o ir a otras cosas, cosa que sí vemos en sus otras historietas, ¿no? Tenemos El viajero en gris, Buscavidas, Había una vez, que estos relatos les traigo muchas ganas, son una reinterpretación de los cuentos clásicos. Y bueno, obviamente un tal Daneri que ya pudimos platicar. Y bueno, eso es un poco de el trabajo de ellos dos. Y se ve muchísimo más interés en esas otras historietas que en nadie. En nadie sí se ve que es como esta necesidad de sacar una lana, cosa que no está mal, ¿no? Y nos damos cuenta también por el dibujo, el tipo de narración. Si hacemos un poquito también de historia, recordemos que Alberto Breccia estuvo casi 10 años dibujando Vito Nervio. Vito Nervio también era un agente que al principio empezó con ciertas misiones locales y de poco fue saliendo a lugares más paradisíacos y más exóticos de esa época. Y acá pues es como regresar con esa temática, pero muchísimo más crudo, muchísimo más sórdido. Algo que también me gustó es que, a pesar de que está mucho en este género de aventura-acción, policíaco, y que le podemos relacionar mucho con personajes como James Bond, es un giro diferente en cuanto al planteamiento de personajes. Es decir, aquí nadie, cuando necesita sacarle la información a alguien, pues no se anda con chiquitas. Le da una patiza, una bofetada y realmente lo amenaza para conseguir la información que necesita. En algún capítulo al principio nos presenta que hay un científico que ha sido seducido por una mujer, y esta mujer pues lo que quiere es una buena vida, y para tener esa buena vida el científico pues se corrompe y empieza a copiar toda la información que ha desarrollado en un tema de creación de bombas nucleares, del proyecto nuclear de la casa inglesa, y él pretende guardar toda esa información y venderla a un mejor postor por una lana donde le permita huir con su amada. En ese inter se dan cuenta a la agencia y mandan a nadie para resolverlo. Y nadie lo que hace, en lugar de encararlo o algo, crea toda pues, ¿qué puede ser? Una ficción en donde al final este sujeto, este científico, es atropellado. Y le han creado toda una historia alrededor de que su chica lo estaba engañando por medio de Photoshop, que ahí no había Photoshop, pero con imágenes juegan mostrando eso y le ponen una carta a él. Entonces cuando las autoridades llegan y ven toda esa información, simplemente suponen que él se suicidó ante la traición de su dama, y cuando la dama se entera de eso, pues no le queda más que callarse, no puede hablar nada más porque entonces estará involucrada en este robo de información. Y en 12 páginas te dan todo eso, ¿no? Entonces eso es genial, ¿no? Ahora se requiere una miniserie de 4 números, 8 o tal vez 12 para contarnos esa pequeña historia, pero aquí en 12 páginas nos dan eso. Y eso me gustó, ¿no? Que también le da mucho giro a lo que es el ideal del personaje, muy ya estereotipado por personajes como James Bond. Y nadie da un giro, ¿no? Entonces también en algunos capítulos se ve un poco más vulnerable, en algunos más badass, entonces sí juegan mucho con él. Hay tramas que quedan como inconclusas, también aquí cabe mencionar
que a pesar de que tuvo una serialización constante, pues en algún punto lo dejaron los dos autores. Aquí en una entrevista menciona Trillo que no recuerda si por qué lo dejaron. Alguno tuvo un proyecto más interesante y pues soltó a nadie, y la verdad que no tuvieron interés de retomarlo, a pesar de que continuaron haciendo otras historietas. Y entonces acá pues queda como en pausa. Hay muchas tramas que quedaron abiertas. Por ejemplo, en algún punto aparece Payaso, pero aparece de la nada. No nos explican su background o por qué nadie, que es una persona letal y todo, confía tanto en Payaso. Payaso visualmente pues es un payaso, ¿no? Entonces está ahí como, entonces, como que juega, ¿no? El apodo le va bien. Entonces Payaso aparece, y así como aparece, desaparece. Y acá en esto, por ejemplo, Fu Manchu aparece casi a la mitad del título. Y pues también se me hace como padre el ver cómo poco a poco la trama se va enredando, ¿no? Al principio, como decía, son cosas muy locales, muy de espías dentro del propio país, y de pronto se va ampliando y nos damos cuenta que hay una agencia, más que una agencia, un conglomerado de empresas que están ya pues buscando sacar ventaja. Entonces ya se van sobre las corporaciones empresariales, y nadie empieza a develar pues los tejes y manejes que están haciendo estas empresas, como irse a apoderar de un pueblo en donde a partir de comprarles baldes de vino, pues los del pueblo están felices, pero ellos vacían todas esas arcas, y dentro de esos pues donde las barricas meten personas, drogas, todo eso, y trafican con eso, ¿no? Entonces nadie va, le devela al pueblo lo que están haciendo, porque también ahí empieza a haber asesinatos, y pues logra sacar a ese barco y lo explotan y todo. Entonces las corporaciones empiezan a sentir como una piedrita en el zapato a nadie, y así se empieza a extender todo esto hasta que llegamos al malo maloso, que es Fu Manchu. Y Fu Manchu, como decía, quiere destruir todo. Él es un tipo que simplemente quiere destruir todo. Es malo en el sentido de que no le interesa la vida occidental, no le interesa nada, y lo que quiere es destruirla, ¿no? A cualquier costo. Y también acá el planteamiento que hacen de Fu Manchu es padre, porque él sí tiene muchas personas a su alrededor, pero él sabe leer a las personas, estas personas sedientas de poder, que no tienen escrúpulos por lograr lo que quieren, que es estar en el trono y todo eso. A él los apoya, a ellos los alienta, porque al final pues ellos se van a destruir solos, ¿no? Y Fu Manchu los ocupa para sus planes, para seguir metiendo caos. Él es como esta conciencia maligna que ayuda a que permanentemente haya guerras, a que permanentemente haya maldad en la humanidad, ¿no? Entonces acá vemos cómo también juega un poco con lo que sucede en la realidad, ¿no? Si todavía, por así decirlo, si todavía vemos ahorita que hay violencia y todo, Fu Manchu puede estar detrás de esto, ¿no? Entonces ahí juegan muy padre con este personaje, y que de a poco se va haciendo muchísimo más interesante que el propio nadie. Para que haya una buena historia siempre debe haber un gran villano, y Fu Manchu es el villano por excelencia de todo este tipo de historietas, ¿no? Y en la parte dibujística también el maestro Brescia en todas tiene una gran pues una narrativa de historieta de acción. Como decía, en balde no estuvo 10 años con Vito Nervio, en donde se curtió para darnos viñetas muy interesantes, y acá pues sí lo hace todavía más cinematográfico, ¿no? Con estas viñetas horizontales, en donde los detalles de coches y de ciudades son excelentes. Y sí hay una cuestión, aquí me da la impresión que sí el maestro Brescia permitió que varios le asistieran. No hay un documento, no hay una entrevista o un video en donde se ve al maestro trabajando en estas láminas, pero sí veo que algunas viñetas son más interesantes que otras, y hay algunos detalles que no se le ven tan cotidianamente al maestro, ¿no? Por ejemplo, aquí la fachada se ve muy padre, y el planteamiento de viñetas lo hace más dinámico, pero no necesariamente es la firma del maestro, ¿no? Los claroscuros sí, aquí están, ¿no? Totalmente. Pero ahí me da esa impresión, y de a poco la historieta va teniendo su propia personalidad dibujística. Los trazos del maestro poco a poco empiezan a ser pues los que tienen que ser para esta historieta, ¿no? Entonces también eso le da cierta personalidad a esta historieta,
¿no? Porque lo vemos aquí y no podemos decir, ah, mira, se ve igual que Vito Nervio, ah, se ve igual que Mort Cinder, o ah, mira, esto es muy parecido a Sherlock Time, ¿no? Si bien se ve el trazo del maestro, ¿no? Pues sí hay otras escenas que no son tan habituales y le da su propia personalidad a este cómic. Y como otro dato, pues como decía, al final no concluyó cuando estaba el maestro Alberto Breccia, y bueno, se dejó el proyecto, se dejó nadie ahí ya flotando, y muchos años después Javier Doello, el cual había leído esta historieta, y que Javier Doello se ha destacado por ser un editor un poco fuera de lo normal, en donde él está recopilando varias de las historias que se presentaron en estas revistas para generar un álbum, un recopilatorio, y rescatar así estas historias que quedan varadas, ¿no? A veces tiene pues no sé, es raro también el trabajo de él, porque aparte de recopilarlas, también él busca cerrarlas. Así pasó con La Guerra de los Antartes, obra que hizo Oesterheld primera con Napo, León Napo, y que quedó ahí parada, y que posteriormente la retomaron con Gustavo Trillo, y que en ambas ocasiones quedó inconclusa, pero Javier Doello se comunicó con León Napo para tratar de reeditar esta historieta, la cual sí lo logró, pero como no estaba acabada, le propuso que la cerrara. Y a pesar de que Doello fue hasta Milán para hablar con León Napo, Napo le dijo, mira, yo ni me acordaba, yo te doy chance de que le edites, pero yo no voy a hacer nada, no voy a tocar nada porque ya ni dibujo igual y no me interesa. Y bueno, como el maestro Oesterheld dejó ahí unos textos, pues armaron una especie de final, de conclusión, y así es como sale la edición de Do Editores de La Guerra de los Antartes, ¿no? La primera versión. Y tiene ese tipo de cosas Javier Doello, ¿no? También él estuvo en algún momento sacando el proyecto de recopilar todas estas historietas que sacaron del Eternauta sin derechos de autor, en donde muchos fans se aventaron a hacer sus historietas, y él estaba tratando de recopilarla, no para hacerlo canon, sino para presentarlo, porque al final de cuentas se está hablando del personaje del Eternauta, y le parecía interesante que se tuvieran también estas historietas. La verdad que ahí sí desconozco a dónde llegó, porque también muchos de los interesados de derechos de autor pues ya no están, y sus familias también pues tienen ya otra visión, ¿no? Entonces no sé cómo quedó, pero es mucho de la temática de la búsqueda que hace Javier Doello, ¿no? Generar estos contenidos historietísticos que han quedado un poco ahí en la historia perdidos, y nadie no es la excepción. Entonces aquí también en este mismo libro, la parte final nos comenta cómo el episodio final no estaba concluido, y en el 2008, después de hacer un trabajo con Carlos Trillo, le dice, ok, quedó esto muy padre, pero ¿qué sigue? Y Trillo dice, pues no sé, tú dime. Nadie, hay que sacar nadie. Y Trillo dice, ¿en serio? ¿Nadie? Pues ¿quién se acuerda de eso? Y empiezan a platicar y todo. Entonces un poco Javier Doello empieza a seducir al maestro Trillo y logra convencerlo para retomar el proyecto. Y Carlos Trillo pues dice, ok, vamos a voy a firmar un final, pero no puedo hacerle una mala jugada al viejo. Para esto Alberto Breccia ya había fallecido, él fallece en 1993. Recordar que el maestro Alberto Breccia nace en 1919 en Montevideo y fallece en Argentina el 10 de noviembre de 1993. Y el maestro Carlos Trillo nace en 1943 y fallece en 2011. Entonces, pues para 2008 tienen ese plan. Carlos Trillo hace un script en donde cierra la historia, y en este inter también le comenta, ¿no? Y él es consciente de que quedan como tramas abiertas y le hubiera gustado cerrarlas, pero pues ya sin Alberto Breccia no tiene ya tanto interés, ¿no? Pero sí firma este final, y a partir de dibujos del maestro Alberto Breccia van armando, remaquetando una especie de secuencia, y así logran cerrar esta historia. Y la verdad que al principio de estos cómics se ve mucho la mano, o más bien la forma de narrar de un Oesterheld, en donde más que los conflictos internacionales y más que el propio peligro mundial que puede haber,
por toda esta amenaza de las bombas nucleares, vamos a ver los problemas de las personas. ¿Qué provoca que una persona se corrompa para poder traicionar a su propio país? Eso es lo interesante, y eso es muy de Oesterheld, muy de Ernie Pike, ¿no? Del sargento Kirk, de cómo las cosas personales pueden influir para trastocar cosas mayores, ¿no? Porque siempre detrás de una acción hay algo que provoca esa acción, una situación en donde vemos las entrañas del ser humano. Y así empezaba estas historietas con un poco a poco lo que callamos los espías, y se va transformando, ¿no? Va cambiándose y se va haciendo más de género aventurero. Y aquí es donde el maestro Trillo también empieza ya a transformar su forma de escribir, y llegamos hasta la conclusión que quizás en el 2008 el maestro Carlos Trillo ya estaba súper enterado de cómo es el oficio, y cierra con esa característica que tiene, ¿no? En esas últimas 3 viñetas que dices, puta, pero ¿qué va a pasar? Ya no tengo páginas, ¿no? Y de pronto cierra en 3 viñetas con un giro de tuerca bastante interesante y que te deja así de, no lo vi venir. Y es muy padre, ¿no? Entonces también cómo se va viendo la evolución del propio escritor en esta historieta. Pero bueno, nadie, esta edición que yo tengo es de Do Editores, es una edición argentina, pero en México también, por parte de SC, podemos tener la historieta. Aquí voy a presentar unas portadas, aquí ya están pasando unas portadas del trabajo de Carlos Trillo y Alberto Breccia, editado por SC, y que se puede conseguir acá en México en librerías como Global. Jun también, Jun tiene un periodo de solicitud de material en donde pues tú te comunicas con ellos, revisas la página de editoriales españolas y haces un pedido, y la verdad que es accesible porque no te cobran el envío, tú prácticamente pagas lo que cuesta el libro y así te puedes hacer de estas historietas. Y pues algunos de esos también los podemos ver en librerías, ¿no? En general, en el Péndulo o así. Y también del maestro Breccia se ha estado editando mucho por parte de Stiberry. Pues la verdad que no hay ningún pero para conseguir estas historietas que ahorita están como saliendo nuevamente después de muchos años que estuvieron ahí detenidas, y que estamos en un buen momento para conocer el trabajo no solo de Alberto Breccia, sino de Carlos Trillo en conjunto y individual, porque los dos son grosos. Y pues bueno, yo emocionadísimo de poder platicar de estas historietas de estos autores, y llego hasta aquí para despedirme y decirles que si llegaste al final de este video, muchísimas gracias, dale like, comparte, dime qué te ha parecido este episodio, qué otras historietas de estos autores pues tú ya has leído, déjamelo aquí, tus comentarios. Y pues nada, sin nada más por decir, solo me queda despedirme, y ese es el momento donde hablo mucho y digo adiós.